Hola, buenas noches con todos. Soy el doctor Percy Moreno, médico radiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En esta oportunidad reciban el saludo de la Sociedad Peruana de Radiología, que siguiendo con estas actividades científicas, el día de hoy tengo el gusto, el placer de iniciar la sexta conferencia científica mensual del capítulo de abdomen en el apartado de urología. En esta oportunidad vamos a contar con dos ponencias. La primera ponencia a cargo del doctor Jonathan Hernández, es un médico español que muy amablemente, como ustedes comprenderán, por la diferencia de horario, nos ha grabado una ponencia para poder escucharlas todos. El doctor Jonathan Hernández es adjunto del Servicio de Diagnóstico por Imágenes e Intervencionismo de la Fundación de Puigvert de Barcelona, España. Es docente en el máster de andrología impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Fundación de Puigvert. Es docente y ponente en múltiples cursos y conferencias a nivel nacional e internacional, destacando su participación como docente en workshops organizados por la EAU. Es coautor de muchos artículos científicos. El doctor Hernández también ha participado como autor en el Atlas Multiparamétrico de Resonancia Magnética, ¿no? Editado en Alemania en el año 2017. Entonces, a continuación vamos a escuchar la conferencia del doctor. Adelante, Flor, por favor. Doctor, me dicen que no se escucha. Yo no escucho, Flor. No sé si tú escuchas. No, como yo estoy compartiendo pantalla, no me doy cuenta, doctor, si se escucha. Gracias por avisarme. Voy a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Hola, buenas noches. Hola, Raimundo. ¿Qué tal, Creo que doctor? Buenas. hay un problema técnico. Ahorita están reactivando el video de la ponencia del doctor Jonathan. Ok, ok.
Vamos a empezar nuevamente el video, ¿sí, doctor? Ok. Bueno, buenas noches en Perú. Antes que nada, quería agradecer la invitación por parte de Alexander Acevedo de la Sociedad Peruana de Radiología para dar esta charla, esta especie de webinar. Yo soy Jonathan Hernández, soy radiólogo desde hace ya 8 años en la parte diagnóstica e intervencionista geniturinaria en Fundació Puigverd en Barcelona. Y también trabajo desde hace unos 3 años con la Clínica Club Blanca, aquí también en Barcelona, en la parte de geniturinaria. Hago parte del grupo como joven de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, del que soy el representante de radiología intervencionista. Y bueno, soy colombiano, pero ya vivo de aquí hace unos 13 años y nada, les quería hablar un poco sobre lo que son las urgencias radiológicas geniturinarias, enfocándonos sobre todo en la parte no traumática, porque si vamos a hablar de traumas, podríamos tener acá para otra charla de otra media hora. Y por las características del centro en el que trabajo y de a lo que me dedico, va a ser un poco centrado también en la parte geniturinaria masculina, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un poco para mostrar de lo que vamos a hablar. La idea es hablar un poco de urgencias renales, de urgencias a nivel escrotal, de las urgencias peneanas y de urgencias prostáticas. En lo que compete a las urgencias renales, quería empezar hablando del cólico nefrítico, que quizás es la urgencia no traumática renal más frecuente. Se puede ver hasta en un 12% de los hombres y hasta en un 5% de mujeres a lo largo de la vida. Nosotros como radiólogos tenemos un papel muy importante en la patología del cólico nefrítico porque podemos diagnosticarla con las distintas técnicas de imagen, podemos planear, ayudar a los cirujanos a planear el tratamiento y también controlar a estos pacientes en el seguimiento una vez se haya hecho pues, el tratamiento correspondiente, llámese alcalinización, llámese litotricia, llámese cirugía. En cuanto a la ecografía es la técnica que usualmente se utiliza como de primera línea para la valoración del paciente con dolor abdominal con sospecha de cólico nefrítico. Digamos como que el punto negativo que tiene la ecografía es que tiene una mala visualización del uréter. Si no hay una obstrucción, si no hay cambios de uropatía obstructiva ya importantes, puede costar ver el uréter, especialmente en el trayecto del uréter sacro. Una vez cruza los vasos ilíacos, ese tramo de los vasos ilíacos a la vejiga urinaria, en ocasiones cuesta mucho de ver dónde está la litiasis en este nivel. La ecografía tiene una alta sensibilidad para detectar la uropatía obstructiva. Usualmente se solicita de forma conjunta junto con una radiografía de riñones, vejiga y uréteres. La ecografía también es la técnica de elección para la valoración de la paciente gestante con sospecha de cólico nefrítico y nos permite también valorar cosas adicionales como por ejemplo la presencia de jet ureteral, que lo que nos indica es que hay cierta permeabilidad, por llamarlo de algún modo, de la vía urinaria en donde está la obstrucción y también la presencia de líquido perirenal que puede traducir la presencia de rotura de fornix que por lo menos en nuestro centro es casi que indicación de derivación de la vía urinaria. Si tenemos un paciente con un cólico nefrítico, con una neuropatía obstructiva que tenga líquido perirenal, este paciente termina en colocación de catéter doble J o sonda de nefrostomía. ¿Y cómo vamos a ver entonces el cólico nefrítico y la litiasis? Bueno, típica imagen de litiasis, lesión en el seno renal a nivel del cáliz, ecogénica, hiperecogénica, con sombra acústica posterior, ¿de acuerdo? Luego tenemos la típica imagen de la dilatación de la vía urinaria, esto es durante la colocación de una sonda de nefrostomía, aquí está la aguja con la que funcionamos a través de, por vía transpapilar, funcionamos el cáliz. Y aquí tenemos la responsable de la obstrucción de la vía urinaria, que es esta litiasis aquí en la pelvis renal. ¿De acuerdo? Y luego esta imagen es a nivel de la pelvis, sería un corte sagital un poco oblicuo, donde tenemos desplegada la porción terminal del uréter. Vemos con el Doppler color la presencia del jet ureteral, o sea, hay paso de orina del riñón a la vejiga, a pesar de la presencia de una litiasis ureteral distal que también en el Doppler color da esta imagen que es el twinkling, este artefacto que nos puede ayudar a reforzar la sospecha, la sospecha diagnóstica de litiasis. Lo del twinkling es una cosa que yo utilizo sobre todo también a nivel renal, cuando tenemos la duda de si la imagen ecogénica que estamos viendo a nivel del seno del cáliz puede ser realmente una litiasis o no.
esto es como lo que me ayuda a desempatar. Si pongo el Doppler y veo que hace este pequeño artefacto, me animo a decir que esta pequeña imagen posiblemente sea una pequeña litiasis, ¿de acuerdo? Son herramientas que tenemos. Y también pues con la ecografía podemos valorar, seguir, asegurarnos de que esta hidronefrosis efectivamente no son quistes sinusales, por ejemplo, o quistes parapiélicos. Este es el mismo paciente, seguimos la imagen, vamos ahora a ver aquí la pelvis renal dilatada y podemos encontrar la causante de la uropatía obstructiva, que en este caso es esta litiasis de aquí, lesión hiperecogénica con sombra acústica posterior, enclavada a nivel de la unión piroureteral. El TAC es el gol estándar para el diagnóstico del cólico nefrítico. Aquí vemos todas las piedras. Él nos va a dar una medida más fiable de la litiasis con respecto a la ecografía. La ecografía puede infra o sobreestimar el tamaño de la piedra. También nos va a mostrar signos de uropatía obstructiva acompañados o no de pielonefritis, si es el caso. Lo bueno que tiene el TAC es que también nos permite valorar con esta técnica de imagen diagnósticos alternativos de dolor en un paciente que se orienta inicialmente como cólico nefrítico, pero que no tiene litiasis. Entonces puede tener una apendicitis, una diverticulitis, un infarto mental, una apendicitis epiploica, cualquier otra causa de dolor abdominal lo podemos ver con el TAC. Y en los pacientes litiásicos, lo que nosotros podemos hacer es, paciente litíasico con dolor abdominal, podemos hacer TACs de baja dosis porque lo más probable en estos casos de pacientes que ya han tenido episodios previos de expulsión de litiasis renales es que el dolor que tengan ahora sea por un nuevo episodio de cólico nefrítico. Estas tres imágenes son del mismo paciente. Este es el TAC, digamos, a nivel renal. Vemos el riñón derecho con una importante dilatación de la vía urinaria. En cambio, el riñón izquierdo vemos que aquí está la pelvis renal un poco colapsada. Y esta obstrucción en el lado derecho está condicionada por esta litiasis en la porción intramural del uréter derecho, ¿de acuerdo? Y aquí está la reconstrucción coronal de este TAC de este paciente, en la que vemos la litiasis aquí abajo en la pelvis y vemos cómo hay una simetría importante entre los dos riñones. El riñón que está con la uropatía obstructiva se ve aumentado de tamaño, se ve también turgente y tiene la dilatación de la vía urinaria además, alguna microlitiasis asociada y cambios inflamatorios, trabeculación de la grasa perirenal en relación con cambios por la uropatía obstructiva. Con el cólico nefrítico tenemos la opción también de utilizar el TAC de energía dual, que se basa en la adquisición de imágenes a dos energías distintas, usualmente un alto y un bajo kilovoltaje. ¿Qué información nos puede aportar el TAC de energía dual? Lo primero, ver de qué material está hecha la litiasis y también puede darnos información sobre el volumen de la piedra, que esto en ocasiones le interesa al cirujano. Entonces, estos son casos nuestros aquí de Fundación Puigvert. Esta es la imagen que se obtiene con el TAC mediante energía dual. Lo que son imágenes cálcicas se van a ilustrar, digamos, de color azul, como aquí vemos el cuerpo vertebral y las costillas, pues esta litiasis piélica es de una posible composición cálcica y las litiasis de ácido úrico las vamos a ver de este color como rosa, ¿de acuerdo? Luego tenemos la posibilidad de, una vez identificadas las litiasis, que el mismo TAC, el programa con el que hacemos el TAC de energía dual, nos ayuda a calcular el volumen de la litiasis y esto es una información adicional que podemos agregar a nuestro informe que puede ser importante para el cirujano de cara a planear la cirugía. Y esta es otra imagen que nos genera también las reconstrucciones del TAC mediante energía dual, que es esta tabla, en la que nos puede ayudar a identificar las litiasis, que son estas marcas que tenemos aquí, en qué espectro están, si son litiasis úricas o si son litiasis cálcicas, ¿de acuerdo? Si bien aquí aparecen distintas composiciones como cistina, oxalato, hidroxiapatita, nosotros lo comentamos con nuestros cirujanos y a ellos lo que les importa realmente es cálcica o es úrica, porque tiene unas implicaciones para ellos una cosa o la otra. Ya entrar a especificar si es de otro tipo de composición dentro de las litiasis cálcicas, a veces es un poco difícil y a efectos prácticos, es litiasis úrica o litiasis cálcica. ¿Qué importancia tiene esto? Lo primero, el tipo de derivación de la vía urinaria que puede requerir este paciente. Es un paciente con una litiasis radiotransparente
como la litiasis de ácido úrico. Es un paciente que si hay que derivar este riñón se tiene que colocar una sonda de nefrostomía porque nos puede permitir realizar pilografías anterógradas para identificar la imagen de litiasis en caso de que queramos hacer una litotripsia extracorpórea por ondas de choque, y también permite la administración de tratamiento alcalinizante para intentar disolver esta litiasis de ácido úrico sin ninguna intervención adicional. Si se pone un catéter doble J, va a ser muy difícil, en el caso de que sea una litiasis ureteral, intentar identificar esta piedra para hacer una litotripsia, por ejemplo. La siguiente urgencia de la que quería hablar era la pielonefritis aguda. Usualmente la pielonefritis viene a partir de una cistitis que sube por la vía urinaria y menos frecuentemente como resultado de una diseminación bacteriana hematógena. La pielonefritis puede ser secundaria a uropatía obstructiva, entonces en ese caso nosotros tenemos que comentar que hay hallazgos de pielonefritis aguda obstructiva, con lo que este paciente tiene que terminar normalmente en derivación de la vía urinaria, sea de una forma de nefrostomía o colocación de catéter doble J. En cuanto a la radiología, en la ecografía en la pielonefritis usualmente es una ecografía en la que no vamos a ver ningún hallazgo claramente patológico. Si no hay obstrucción, no vemos ningunos cambios en el parénquima. Se puede ver heterogeneidad de la cogenicidad. Si tenemos áreas de nefritis focal, podemos ver áreas de hipovascularización en el Doppler color. Y lo más importante de la ecografía es identificar primero si hay una causa obstructiva o no, y lo otro es las potenciales complicaciones como abscesos, identificación de pielonefrosis o colecciones perirenales. Entonces, este es un caso de la literatura en la que se ve esta área aquí en el polo superior renal de disminución o de práctica ausencia de la señal Doppler en un paciente con pielonefritis, por lo que sería compatible pues, con un área de pielonefritis, posiblemente una nefritis focal. Este es un caso nuestro, perdón por la imagen grabada con el móvil, pero era un caso de la guardia, eran las 3 de la mañana, era un shock séptico, y vemos cómo hay una importante dilatación de la vía urinaria con material ecogénico en el interior que hace nivel con material anecogénico, y aquí vemos la responsable, que es esta litiasis impactada en la unión pielo-ureteral. Esto es lo que obtenemos de la nefrostomía, es pus, es piuria franca. Entonces voy a volver a mostrar el video porque es importante diferenciar el contenido de la vía urinaria. En este caso, esto que vemos aquí no es normal. Si vemos esto en un paciente con sospecha de infección de vías urinarias, esto es pus, esto es pionefrosis hasta que se demuestre lo contrario. En ocasiones, en pacientes que no están sépticos o que no tienen antecedente de uropatía obstructiva, podemos ver más esta imagen como orina sedimentada, pero es porque no acaba de vaciar la orina. Pero en este caso, que hay un contexto de fiebre, sepsis y bueno, shock séptico en este caso, pues es pionefrosis hasta que se demuestre lo contrario. La pielonefritis aguda en el TAC, si hacemos un TAC sin contraste, podemos no ver ningún hallazgo importante. Otras cosas que sí podemos ver es un aumento en el tamaño del riñón, cambios inflamatorios perirenales como trabeculación de la grasa perirenal. Si administramos contraste podemos ver el nefrograma estriado o áreas focales de hipocaptación, algo similar a lo que veíamos en la ecografía Doppler que mostré anteriormente, o la presencia de complicaciones. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de lo que describí anteriormente. Esta es la típica imagen de la pielonefritis, el nefrograma estriado en este riñón derecho, ¿de acuerdo? Áreas de hipocaptación así como lineales, uniformes. Podemos tener las áreas de nefritis focal o nefronías que se manifiestan como áreas de hipocaptación. Algo capta, pero menos, no es como un infarto, pero sí se ve un área que capta menos que el resto del parénquima renal adyacente. Y luego, este es un caso nuestro que me gusta mostrar, que es la evolución de las áreas de absceso en este riñón con pielonefritis a cicatriz renal, adelgazamiento parenquimatoso una vez tratada la patología. Y eso es un caso también muy bonito que me gusta mostrar nuestro, que es una pielonefritis que nos encontramos de forma incidental en el estudio de una resonancia abdominal hecha por otro motivo. Vemos cómo hay en la resonancia, en el estudio con gadolinio, esta área de hipocaptación en el parénquima renal izquierdo que se correlaciona en las secuencias de difusión con estas áreas de restricción de la difusión e hipointensidad en el ADC, hiperintensidad pues en las secuencias de difusión, y luego vemos también cómo en el resto del riñón había áreas de nefrograma estriado, por así llamarlo, en la difusión como lo veríamos si administráramos contraste. Entonces así es como sería la imagen de la pielonefritis en la resonancia. Y hablando de infección, importante diferenciar
cuando hay gas si es una pielonefritis o si es una pielitis enfisematosa, porque una es una urgencia y la otra es una emergencia, ¿vale? Entonces, la pielitis enfisematosa es la urgencia, ¿vale? Y la pielitis enfisematosa la definimos con la presencia de gas en vía urinaria o en litiasis en un paciente que no tenga antecedente de manipulación de la vía urinaria, llámese cateterismo, sondaje, eh, y que, bueno, y que tenga hallazgos de infección de vías urinarias. Y esto solamente es manejo médico. Son pacientes que pueden requerir ingreso hospitalario con tratamiento antibiótico, pero no es tan urgente, no es tan emergente como la pielonefritis enfisematosa, que es una infección necrotizante por gérmenes productores de gas como la E. coli, que la vemos sobre todo en pacientes diabéticos, y estos pacientes sí requieren un manejo médico porque se van a picar, van a entrar en shock y pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente si no se empieza con un manejo médico agresivo o incluso realizando una nefrectomía de urgencias. ¿Cómo la diferenciamos? Esta imagen de aquí que les estoy mostrando ahora es una pielonefritis enfisematosa, ¿de acuerdo? Aire en la vía urinaria, aire en parénquima renal y aire en grasa perirenal, ¿de acuerdo? Diferente de lo que estamos viendo aquí en este caso nuestro, de una pielitis enfisematosa, una paciente que viene a hacerse un TAC de forma ambulatoria de su casa y tiene la presencia de abundante aire en el interior de la vía urinaria y de la litiasis, ¿de acuerdo? Esto es pielonefritis enfisematosa y esto es pielitis enfisematosa. Y este es otro caso nuestro, que era un paciente diabético que estaba en la unidad de cuidados intermedios con un riñón en herradura y una pielonefritis enfisematosa secundaria a una neuropatía obstructiva por esta litiasis que está aquí. Este paciente le derivé la vía urinaria con una sonda de nefrostomía en el box de UCI y a la semana de ingreso aproximadamente presenta como complicación este hematoma perirenal espontáneo en relación con la infección, que es de la siguiente patología que voy a hablar, que es el síndrome de Wunderlich, que es un trastorno infrecuente afortunadamente y que es como tal una hemorragia renal en ausencia de traumatismo y de forma espontánea en el espacio subcapsular renal y perirenal, ¿de acuerdo? Las principales causas las podemos dividir en neoplásicas y no neoplásicas. En cuanto a las neoplasias, tenemos que lo principal es el angiolipoma y ya después el carcinoma de células renales. Y las causas no neoplásicas tenemos la etiología vascular, como las vasculitis, los aneurismas, las malformaciones y las fístulas arteriovenosas, la presencia de trombosis venosa. Las enfermedades renales quísticas hereditarias también pueden condicionar, predisponer a hacer un síndrome de Wunderlich, las litiasis urinarias y la infección, como en este caso anterior. Y este es otro caso nuestro que les quería mostrar, un paciente con una pielonefritis aguda izquierda con áreas de abscesificación que presenta empeoramiento clínico dado por dolor y hacemos este ataque en el que vemos este hematoma perirenal, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo que se asocia además a esta área de aire perirenal, por lo que sería compatible con una pielonefritis aguda enfisematosa complicada pues con un síndrome de Wunderlich, con un hematoma perirenal. Vale, muestro de nuevo el caso. Este que es el hematoma y el gas perirenal. El infarto renal es afortunadamente también infrecuente y se define como una interrupción total o segmentaria del aporte sanguíneo arterial renal normal. Esto lo podemos ver en pacientes mayores y las principales causas pues, son la causa tromboembólica, ¿vale? Placas de ateroma o trombos generados por arritmias cardíacas, disección aórtica que se extienda a la arteria renal, o disección aórtica que comprometa la luz de la arteria renal en la luz falsa, disección de la arteria renal como tal, en casos sobre todo de displasia fibromuscular o de traumatismo renal, iatrogenia, por ejemplo, después de arteriografías, pacientes con vasculitis o con oclusión de la vena renal. Este es un caso que llegó justo esta semana, un paciente joven que consultó por un dolor en fosa ilíaca derecha de forma súbita mientras conducía. Y tenemos esta imagen del angiotac en la que vemos un infarto de aproximadamente los 2/3 superiores del riñón derecho. Bueno, lo voy a volver a poner. Fue valorado inicialmente en otro centro, por lo que se demoró el diagnóstico.
Y estas son las imágenes ya de la angiografía que le hicimos nosotros aquí con la reconstrucción coronal, en la que se ve el infarto, y aquí en el tercio medio está este trombo, ¿de acuerdo? Ocupando parcialmente la arteria renal principal derecha. Cuando hacemos la reconstrucción sagital vemos el infarto y vemos cómo la arteria renal principal derecha tiene una disección que se manifiesta aquí, luz falsa, luz verdadera, y la luz falsa la que está trombosada, ¿de acuerdo? Y esta es la imagen de la arteriografía donde vemos el flap íntimo medial y la imagen de disección con el infarto, todo el territorio aquí renal afectado y este territorio vascular todavía preservado. Este paciente se puso un stent cubierto para intentar preservar permeable la luz verdadera. Pasamos a urgencias escrotales. La primera por frecuencia es la orquiepididimitis. Usualmente es por etiología bacteriana retrógrada. Lo más frecuente es que venga del epididimo hacia el testículo. Y los gérmenes, pues dependiendo de la edad del paciente, son más frecuentes en los pacientes jóvenes, la clamidia, la Neisseria gonorrea, y en mayores de 35 años, la E. coli y la Pseudomonas. Cuando vemos solo orquitis sin afectación del epididimo, lo vemos usualmente en casos de orquitis, lo que llama orquitis urliana. La orquitis urliana es la que se asocia a el virus de la parotiditis, y esta es infrecuente. Yo he visto 2 casos a lo mucho en los últimos 8 años. La orquiepididimitis en la ecografía, pues como el nombre lo dice, vamos a ver el epididimo inflamado, engrosado, con tendencia a la hipocosmicidad. Si ponemos el Doppler color, vamos a ver un aumento de la señal Doppler traduciendo cambios por hiperemia. Cambios asociados que podemos ver, hidrocele. Usualmente, si es un hidrocele, pues es un hidrocele anecogénico, no tabicado. Y también podemos ver un engrosamiento del tejido celular subcutáneo del escroto del lado de la inflamación, ¿de acuerdo? Cuando hay orquitis asociada, vamos a ver un aumento del tamaño testicular del testículo afectado asociado a un aumento de la señal Doppler y área de hipocogenicidad. ¿Qué complicaciones podemos ver? Abscesificación, piocele, ¿de acuerdo? Funiculitis, que es la inflamación del cordón espermático por extensión de la infección, y también isquemia testicular. Si la funiculitis afecta digamos, el aporte vascular del test. ¿Cómo vamos a ver la epididimitis inicialmente? Vale, estas son imágenes del mismo paciente, testículo derecho, testículo izquierdo en las 3 imágenes, cabeza epididimaria normal y simétrica, cuerpo epididimario. Empezamos a ver una tendencia a la simetría con un cuerpo epididimario izquierdo más engrosado, y cuando llegamos a la cola esta simetría se hace manifiesta, ¿de acuerdo? Cola epididimaria derecha de aspecto normal en ecografía en modo B, cola epididimaria izquierda engrosada, ¿de acuerdo? Compatible con epididimitis aguda izquierda. Si ponemos Doppler color, esto es otro paciente, cola epididimaria derecha con un aporte, un flujo del Doppler normal, y la cola epididimaria izquierda con una hiperemia, con un aumento del Doppler color. Estos serían los cambios por una orquitis, ¿de acuerdo? Con un absceso asociado. Y esto es un caso un poco desafortunado que hemos tenido hace poco, que es un paciente que inició con un cuadro de orquiepididimitis y que en el transcurso del fin de semana tuvo un empeoramiento clínico, que cuando se le hizo la ecografía el lunes vimos que tenía además una funiculitis muy marcada. Este es el cordón espermático, esto es una imagen longitudinal del testículo izquierdo, este es el cordón espermático inflamado con aumento marcado de la señal Doppler, y era un test heterogéneo que no tenía señal Doppler en el interior. Entonces, esto se interpretó como un infarto testicular global secundario a los cambios de orquiepididimitis y funiculitis. Este paciente fue a cirugía, orquiectomía, y efectivamente el test estaba necrótico. Y esto es un caso que me da un poco de vergüenza mostrar, pero son cosas que llegan en la práctica a veces del día a día. Es una epididimitis de la cola epididimaria derecha vista por resonancia. Tenemos la cola epididimaria derecha que capta, a diferencia de la izquierda, y también que está engrosada, ¿de acuerdo? En la simetría entre esta cola y esta otra cola. Estos pacientes se tienen que diagnosticar con ecografía, ¿eh? La torsión testicular es la siguiente patología de la que quería hablar. Se da por una oclusión vascular condicionada por una torsión del cordón espermático que inicialmente afecta al drenaje venoso y posteriormente el aporte arterial del testículo. Y hay pacientes que tienen lo que se llama el síndrome de torsión, que tienen episodios de torsión, que consultan a urgencias por dolor escrotal agudo, que posteriormente se torsiona espontáneamente y posiblemente cuando nosotros los veamos ya está resuelto el cuadro, ¿de acuerdo? En la ecografía podemos ver
el flujo sanguíneo que está disminuido o ausente en el teste afectado con una alta sensibilidad y especificidad. El signo del remolino que lo mostraré a continuación. Cuando estamos en las primeras horas, la cogenicidad del parénquima testicular puede ser normal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en la medida que pasa el tiempo, el parénquima tiende a adquirir una tendencia a la heterogeneidad y esto es indicador de mal pronóstico, de que este teste posiblemente ya no sea viable. ¿Por qué? Porque se ha visto que si actuamos en el diagnóstico y en la cirugía en las primeras 6 horas se puede salvar hasta el 100% del testículo, pero estos números bajan drásticamente si se demora la atención de la urgencia, el diagnóstico y el manejo médico a, a un 0,20% si se pospone hasta las 12 a 24 horas después de iniciado el cuadro. Esto era lo que les quería mostrar, signo del remolino, lo mismo, una guardia de noche, guardamos la imagen con el móvil, el celular, entonces es muy bonita la imagen. Aquí estamos a nivel del anillo inguinal externo, baja el cordón espermático, gira y aquí está el testículo, ¿de acuerdo? Aquí nos devolvemos para arriba, vemos cómo el cordón espermático gira y este teste tiene una cogenicidad normal, por lo que este paciente vino a urgencias como a las 2 horas de inicio del cuadro de dolor, salió de la ecografía a quirófano y este teste se pudo salvar, a diferencia del siguiente paciente que vino a los 3 días del dolor. Teste afectado, heterogéneo, aumentado de tamaño, sin señal Doppler, teste derecho normal, ¿de acuerdo? Por lo que me gustaría aprovechar esta imagen para recalcar la importancia de cuando hacemos estudios escrotales, dejar constancia de fotos donde tengamos los dos testículos, tanto en modo B para ver que la cogenicidad es simétrica y que el Doppler color también es simétrico, ¿de acuerdo? Este paciente fue a cirugía y estos son los hallazgos intraoperatorios, teste completamente infartado con torsión a este nivel. Luego tenemos lo que es el infarto testicular segmentario, que afortunadamente es infrecuente, lo vemos en pacientes jóvenes y como causas pues puede ser una cirugía reciente, por ejemplo, de vasectomía, de varicocelectomía o bueno, otras cirugías a nivel del canal inguinal. Puede asociarse también a infección escrotal, orquiepididimitis, trastornos hematológicos como la anemia de células falciformes y la policitemia o cuadros de vasculitis. ¿Y cómo lo vamos a ver? Usualmente son pacientes que vienen por dolor testicular focalizado en un lado, sin antecedente traumático, y está en la ecografía en modo B, podemos verlo como áreas hipoecogénicas en el parénquima testicular. Si apelamos un poco a la imaginación, puede tener un poco de forma de cuña, ¿vale? Que va como el ápex en el mediastino testicular y la base hacia la periferia. Si ponemos el Doppler color, es un área que está devascularizada y aquí lo vemos, este es el mismo paciente, pero en transversal vemos cómo el área se extiende aproximadamente desde el mediastino testicular hacia la periferia, ¿de acuerdo? La lesión hipoecogénica sin Doppler en su interior. Esta es otro paciente que tiene un área sospechosa de infarto testicular, que es esta de aquí. Vemos cómo hay ausencia de señal al Doppler color. Bueno, eso es un ADF, que es un Doppler un poco más sensible, pero vemos cómo el resto del parénquima está vascularizado. De hecho, está un poco más vascularizado de lo normal porque en este paciente tiene un cuadro de orquiepididimitis aguda que se ha complicado con un infarto segmentario a este nivel. Y esto es como veríamos el infarto testicular en la resonancia. En el T1 veríamos el infarto como un área de hiperintensidad en relación con material hemático en su interior. En el T2 veríamos un halo hipointenso aquí rodeando la lesión en relación con productos de degradación de la hemoglobina y tras administrar el contraste vemos que hay una ausencia de captación del área afectada, ¿de acuerdo? Esto sería como veríamos un infarto testicular en la resonancia. Si hubiera un antecedente de trauma, así también podríamos ver el hematoma intratesticular, ¿de acuerdo? Pero estos pacientes no suelen referir a antecedente traumático. Y este es otro caso de infarto testicular segmentario, paciente que tiene esta lesión en la ecografía, ¿de acuerdo? Le hacemos la resonancia porque quedaban algo de dudas. El mismo comportamiento que la lesión anterior. No capta, aquí está un poco desfasada la sustracción y le hacemos un control a los 2 meses en la que vemos cómo la lesión se ha resuelto. ¿Vale? En cuanto a urgencias peneanas, pues bueno, la enfermedad de Mondor, que es la trombosis o tromboflebitis de la vena dorsal del pene, se manifiesta como una induración que puede ser o no dolorosa en el dorso del pene.
El diagnóstico diferencial clínico es con la linfangitis esclerosante, que a diferencia de la enfermedad de Mondor no tiene ninguna traducción desde el punto de vista de la imagen. La enfermedad de Mondor es una patología que se maneja pues con tratamiento médico y las causas pues bueno puede ser por actividad sexual excesiva, trauma, trombofilia, cáncer pélvico o uso de drogas. ¿Cómo lo vamos a ver? Como una trombosis o una tromboflebitis en cualquier otra parte del cuerpo. Esto es una imagen transversal a nivel de la parte dorsal del pene. Vemos las arterias dorsales del pene, una a cada lado, y en el medio la vena dorsal del pene ocupada por material ecogénico. Esta es la imagen longitudinal. Lo que les digo es la misma imagen de trombosis en cualquier otra vena del cuerpo, la enfermedad de Mondor. El priapismo de bajo flujo lo voy a comentar, el de alto flujo no, porque el de alto flujo suele ser tener un antecedente traumático, y el priapismo se define como una erección anómala que persiste a pesar de que no haya un estímulo que condicione la erección, ¿de acuerdo? En el priapismo de bajo flujo vamos a ver una estasis venosa con hipoxia local, que esta hipoxia es peligrosa porque va a ser nociva para los tejidos del pene, condicionando fibrosis y también pues eventualmente problemas desde la erección. ¿Qué puede causar el priapismo de bajo flujo? Leucemia, mieloma múltiple, anemia de células falciformes. Y el priapismo de bajo flujo, desde un punto de vista clínico, ellos lo pueden valorar porque lo pueden diferenciar del de alto flujo de esta forma. El priapismo de alto flujo suele ser postraumático y es un priapismo que usualmente no es doloroso y en el que hay una erección, pero una erección completa. El priapismo de bajo flujo es una erección completa, el pene está completamente tumefacto y es muy dolorosa para el paciente, ¿de acuerdo? Por lo que es importante valorar estos casos. ¿Cómo vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver los senos, los cuerpos cavernosos con los sinusoides ingurgitados, llenos de sangre, ¿de acuerdo? Y si ponemos el Doppler color, no vamos a obtener registros de las arterias cavernosas dentro, ¿vale? Vemos aquí la vena y las arterias dorsales del pene, pero no hay flujo de las arterias cavernosas dentro del pene. Y urgencias prostáticas ya para terminar. La prostatitis era lo que quería comentar. La prostatitis usualmente se manifiesta como disuria, dolor perineal, fiebre o se puede acompañar de secreción uretral. Más frecuente que sea por infección bacteriana, hasta en un 80% de los casos por E. coli es el germen más frecuente. Y la ecografía y el TAC sobre todo nos va a servir es para detectar complicaciones, específicamente la presencia de abscesos prostáticos. Entonces, este es un caso, por ejemplo, que tuvimos aquí en el hospital de un paciente con un antecedente de una poliquistosis renal autosómica dominante que vino a urgencias con fiebre y malestar general, un señor muy mayor, que la orientación clínica inicial era de que le pedían el TAC por una sospecha de una crisis quística por una posible infección de algún quiste de la poliquistosis renal. Cuando vimos el TAC aquí en las últimas imágenes de la pelvis, en el lóbulo prostático derecho estaba esta área de hipodensidad que sospechamos que pudiera estar en relación con la fiebre del paciente. Se hizo una ecografía transrectal y se confirmó que esta lesión que vemos en el TAC es esta imagen de aquí en la zona periférica del lóbulo prostático derecho. Se pinchó y se confirmó que era un absceso porque obtuvimos material purulento del que salió E. coli en este caso. Esto es un absceso prostático bastante más grande. Está la imagen de la ecografía transrectal. Esto es con la sonda convex con el paciente en posición de litotomía. Esta es la próstata, aquí está el absceso, aquí está la uretra, esta es la sínfisis púbica. Estaba planeando por dónde acceder. Con el paciente en posición de litotomía, pinchamos, está la aguja chiva dentro del absceso, pasé una guía para ayudarme y luego pasé un pigtail, un catéter de drenaje para vaciar la colección. Este paciente me comentaba que llevaba 3 semanas sin poderse sentar por el dolor pélvico que tenía, obtuvo unos 30 cc de pus y el absceso se resolvió bastante. Cuando tenemos abscesos prostáticos que son pequeños, usualmente solo pincho y vacío. Si veo que es un absceso de un tamaño importante, prefiero dejar un drenaje para que termine de vaciar pues todo el contenido que tenga el paciente del absceso. Y este es un caso ya para finalizar de cambios inflamatorios e infecciosos a nivel del conducto deferente, una deferentitis y de la vesícula seminal, una vesiculitis, un corte coronal del TAC. Vemos aquí el conducto deferente derecho inflamado y una asimetría entre las dos vesículas seminales, derecha e izquierda, ¿vale? Este es el corte sagital, la reconstrucción sagital. Vemos la vesícula derecha
que capta y que es más grande que la contralateral, con cambios inflamatorios asociados en un paciente con un cuadro infeccioso. Entonces, ya para terminar, bueno, tenemos muchas causas de potencial consulta de patología urgente genitourinaria que nosotros podemos diagnosticar. La ecografía, siempre lo digo, es una técnica súper clave. Por más que tengamos el TAC, por más que tengamos la resonancia, una persona que tenga conocimientos ecográficos suficientes de patología urgente genitourinaria tiene para hacer el diagnóstico en la gran mayoría de los casos sin incurrir en gastos adicionales. El TAC y la resonancia son técnicas complementarias en caso de duda, pero la ecografía te saca de muchísimos apuros la mayoría de las veces. El radiólogo tiene un papel súper importante en el diagnóstico y en el manejo de la patología genitourinaria urgente. No dejen perder ese papel. No sé cómo será en Perú, pero aquí los urólogos y los médicos de cabecera están empezando a jugar al radiólogo y a utilizar la ecografía, muchas veces con malos resultados porque no están familiarizados con la anatomía normal, con las variaciones anatómicas, con los aspectos de la patología. Entonces, hacen interpretaciones erróneas que pueden en ocasiones terminar en pruebas complementarias innecesarias o en el peor de los casos en complicaciones para el paciente, ¿vale? Y la patología traumática o la patología femenina, ginecológica, no traumática, da para hacer otra media hora de charla. Muchísimas gracias y bueno, de nuevo gracias a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación. Agradecer a nombre de la Sociedad Peruana de Radiología al doctor Jonathan Hernández por su magnífica presentación, que siempre nos nutre a nosotros los radiólogos con estos temas importantes que están en boga y como dice él, lo vemos a diario, ¿no? En las urgencias que asistimos nosotros. A continuación, para mí es una gran alegría y un placer presentar al doctor Raimundo Cernaqué. El doctor Raimundo Cernaqué es médico staff del Departamento de Radiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es médico radiólogo de PET-scan y, y es especialista en resonancia magnética y PET-CT. El doctor Raimundo Cernaqué nos va a presentar el tema resonancia magnética de próstata, claves diagnósticas. Adelante, Raimundo, por favor. Un segundo, doctor. Ahí está el doctor Sarno. Doctor Sarnaque, ¿nos escucha? Disculpe. ¿Puede activar su micrófono? Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Perfecto, Ya. Raimundo, te escuchamos. Voy a ver, esperen un ratito dónde está mi pantallita, Aquí está. Ok. Voy a compartir. Sí se puede ver la imagen, ¿no? Se ve bien, pero el modo presentación, si lo pones, por favor. Ok. Perfecto, Ahí está perfecto, mejor. Raimundo. Ya. Correcto. Listo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad de Radiología por la invitación. Excelente exposición del doctor Hernández. Mis felicitaciones también. El tema que se me ha encomendado es claves diagnósticas en la resonancia magnética de próstata. La primera imagen que ustedes ven aquí es una fusión de una secuencia que es particularmente muy importante y que ha mantenido en el tiempo una fuertemente robusta secuencia para determinar los diagnósticos. Es la difusión, pero aquí está en colores, ¿no? Eh, eh, Vamos a ver a continuación como introducción que la resonancia magnética multiparamétrica es utilizada hoy por hoy como una prueba de triaje que permite evitar biopsias innecesarias y mejorar la precisión diagnóstica. La resonancia magnética de próstata multiparamétrica es una herramienta que sirve para estratificación de riesgo muy poderosa. Sirve para el diagnóstico, estratificación, vigilancia activa y sospecha de recurrencia. Evidentemente, una de las principales claves diagnósticas en el cáncer de próstata es obtener
una excelente imagen, ¿no? Y frente a ello tenemos a las secuencias ponderadas en T2 de alta resolución en 3 planos, ¿no? Aquí vemos claramente el borde de la próstata y la lesión que se comporta de señal intermedia. Aquí tenemos una escala de grises. Llamemos a esta imagen de baja señal, que también puede representar una neoplasia, pero en realidad son de dos formas la presentación del cáncer, ¿no? De una señal intermedia, como la que estamos viendo aquí, o de baja señal. Otra de las características de una neoplasia en la próstata es el borde. Generalmente, en la mayoría de los casos, el borde de la lesión es mal definido. Creo que por acá tenemos un puntero, acá está. El borde de la lesión debe ser mal definido. Si obtenemos o si observamos una lesión de bordes bien delimitados, tenemos que dudar de la posibilidad de una neoplasia. Para dar buenos diagnósticos tenemos que tener excelentes protocolos. Las secuencias más importantes, como les había comentado, es la difusión y el T2 de alta resolución en 3 planos. La difusión hoy por hoy se recomienda que debe ser con valores o valores B de 1400 a más, con un filo bio de 16 a 22 también de alta resolución. Y la otra herramienta diagnóstica para la detección de las neoplasias es la captación de contraste dinámico. Ojo, tiene que ser dinámico porque tenemos que observar el realce en fase precoz de las neoplasias que habitualmente aparecen en ese escenario, ¿no? Opcionalmente se utiliza el STIR para detectar metástasis ósea, pero la tendencia hoy por hoy es hacer protocolos rápidos, así como un MAMA, donde generalmente con la clasificación PIRAS versión 2.1 se recomienda solamente T2 en 3 planos, difusión y realce dinámico con el contraste. Muy bien, este caso me llamó bastante la atención, lo he visto ayer, hoy día me parece, porque vean ustedes que es fácil diagnosticar la neoplasia en la zona periférica, porque generalmente la zona periférica es de alta señal, como lo que estoy demostrando aquí, ¿no? La próstata habitualmente puede ser muy heterogénea, hipertrófica, multinodular, de tal manera que la zona periférica puede adelgazarse y perder esta señal anatómica tan fácil. Eh, entonces, la siguiente herramienta que tenemos que ver en simultáneo, y aquí está la palabra clave también como clave diagnóstica, es ver las imágenes en simultáneo. Yo tengo que observar que la restricción a la difusión debe ser intensa a moderada. La restricción a la difusión dependerá mucho del equipo, obviamente, pero también depende mucho de la celularidad de los tumores. Mientras más agresiva es la neoplasia, estamos refiriéndonos a Gleason de 7, 8, 9, mayor restricción a la difusión será. Lo que significa que la resonancia magnética de próstata, ya sea biparamétrica o multiparamétrica, en realidad detecta bastante fácil, bastante bien el cáncer significativamente clínico, es decir, el cáncer agresivo, el cáncer que finalmente letal. Por lo tanto, la resonancia magnética de próstata puede pasar por alto cánceres no significativamente clínicos, o sea, aquellos que tengan Gleason 3, 4, 5, puede pasar como una prostatitis. Evidentemente, existe una categorización PIRAX, donde el 3 personalmente lo utilizamos como un requerimiento de seguimiento, mientras que a partir del PIRAX 4 y 5 ya estamos sugiriendo una biopsia. Muy bien. Como le decía, tenemos que ver las imágenes en simultáneo, no solamente nos quedamos en ver la difusión, ¿no? Tenemos que observar en simultáneo también el mapa de coeficiente de difusión aparente. La mayoría de las neoplasias, los adenocarcinomas tipo NOS, cuando son agresivos, tienen bajos valores de ADC, coeficiente de difusión aparente. Se comporta como una imagen oscura, hipointensa en este mapa. Existen neoplasias que tienen señal intermedia o alta, pero son raras. Por ejemplo, los sarcomas en la próstata, ¿no? Los rhabdomyosarcomas, entre otros. Y finalmente, el realce con el contraste. Vean que aquí, por ejemplo, el realce en la fase precoz, estamos hablando de 1 a 2 segundos, no tiene un realce significativo.
Pero este estudio fue positivo porque la restricción a la difusión así nos inclinaba la balanza hacia una sospecha de malignidad. Vean ustedes que en la secuencia ponderada CT2 no se delimita realmente una lesión y es así como la parte más difícil en el diagnóstico de próstata es encontrar neoplasias justamente en la zona central y transicional, ¿no? No tiene bordes mal definidos, es un punto a favor, restringe intensamente a la difusión con bajo valor de ADC. El diagnóstico fue un Gleason 7. Lo interesante en este caso es que también tenía pequeños ganglios que no estoy mostrando en la diapositiva, pero eran ganglios de 5 o 6 milímetros. A la hora de evaluarlos con la patología, los ganglios fueron positivos, lo que significa que la respuesta de la resonancia magnética a la búsqueda de ganglios no es al 100% tampoco, ¿no? Porque hay micrometástasis y ganglios muy pequeños que no adoptan esa configuración habitual de adenopatías secundarias. A diferencia del caso anterior, vean aquí cómo la zona periférica está adelgazada con disminución de su señal, aquí más o menos está conservada, pero en esta zona, vean que en este paciente, 64 años con un PSA de 7.5, disuria, tiene la zona periférica característica de alta señal, ¿no? Miren, ve. Tal vez algunos puntitos o algunas líneas hipointensas que cuando corregistro con la secuencia de difusión realmente no muestra esta restricción patológica, no hay imágenes hiperintensas en la secuencia de difusión. Y cuando lo evalúo en el mapa DC tampoco hay imágenes oscuras o hipointensas. La evaluación dinámica con el contraste tampoco muestra un realce precoz de alguna zona de la zona periférica o de la zona central o transicional. Por lo tanto, este paciente es categorizado como PIRAS 2. Es una próstata dentro de límites normales, hallazgos benignos. La cápsula se le ve bien. Me olvidaba de comentarles que el T2 es la BDEC porque se ve muy bien las estructuras anatómicas, ¿no? Todas las bandas, el plexo neurovascular, el estroma muscular, los ACIs, las fibras musculares, incluso las corticales óseas, se ven maravillosamente bien. Muy bien. Este otro caso bastante interesante porque primero vean la señal de la médula ósea, está bastante hipointensa, ya nos está llamando la atención. Está la próstata, en vez de tener una configuración anatómica de alta señal en la zona periférica, prácticamente toda la próstata está hipointensa. Entonces, cuando ustedes vean una imagen de esta forma, uno tiene que pensar rápidamente si este paciente ha tenido tratamiento. Habitualmente, antes de repetir una cirugía, se opta por hormonoterapia, ¿no? Por radioterapia, quimioterapia, entre otras. Entonces, es importante la clínica en la evaluación de la resonancia de las imágenes, ¿no? Previamente a la evaluación de las imágenes, importante la clínica. Entonces, este paciente había tenido hormonoterapia, no había recibido ninguna cirugía, pero a pesar del tratamiento con hormonoterapia, su PSA estaba todavía elevado. Esto se ha jalado de la anterior diapositiva. Tenía 88 de PSA. Entonces, al evaluar, la próstata efectivamente ha disminuido de tamaño, es hipointensa, no restringe la difusión, pero la señal de la médula ósea es completamente patológica, ¿no? Vean cómo hay restricción a la difusión también en algunas áreas, lo que significa que esto es secundarismo a nivel óseo. Si avanzamos, veamos aquí. Ah, no, este es el caso anterior. Entonces, aquí corroboramos que la elevación del PSA, la enfermedad activa, no está en la próstata, sino está en las estructuras óseas, ¿no? Resonancia magnética, dicho sea de paso, es una herramienta muy valiosa para caracterizar y diferenciar la metástasis ósea, diría yo, con más sensibilidad y especificidad que una gammagrafía, que un SPECT-CT. Muy bien. Este otro caso también muy interesante. Vean cómo la señal de la médula ósea está alterada. Normalmente debe ser así en el lado izquierdo, la cabeza femoral, pero vean que es muy hipointenso. Dicho sea de paso, las lesiones plásticas más esclerosadas en cáncer de próstata suelen comportarse hipointensas en las secuencias ponderadas en T1, T2, ¿no? Pero detecta la difusión, la actividad tumoral con la restricción patológica a la difusión. Es decir,
esta zona que está, el aspecto posterior del acetábulo izquierdo no está restringiendo la difusión, pero sí el borde anterior del acetábulo del lado derecho, lo que significa que aquí hay actividad tumoral en el borde anterior, ¿no? Lo que está mostrándonos la difusión. Bueno, en la región de la próstata, aquí no lo he mostrado, pero aparece un nodulito muy pequeño que está restringiendo la difusión y que en la evaluación con contraste dinámico muestra un realce precoz. Entonces, este paciente también entraba en un escenario de tratamiento, pero tenía recurrencia bioquímica. ¿Qué es recurrencia bioquímica? Cuando el nadir del PSA se va incrementando, ¿sí? En estos pacientes que han sido tratados con hormonoterapia, con radioterapia o no han tenido resección total de la próstata, ¿no? Este es un video, creo, a ver si, ¿cómo es esto? No corre este video aquí. Así ya está corriendo el video. Paciente de 58 años con un PSA de 6.4. Aquí nuevamente este caso, bastante ejemplares. No está corriendo, sí está corriendo, creo. A ver. Corre, no corre, a ver. Sí, sí está corriendo. Vean que la zona periférica es de alta señal, pero en el lado izquierdo hay una imagen hipointensa. Aquí, justamente ahí, ¿ve? Muy pequeña, ¿no? 1.2, 1.3 centímetros hacia el borde anterior. ¿Y qué es lo que habíamos recomendado? Que la evaluación con la resonancia debe ser eh, utilizar siempre el multiparametrismo, ¿no? Restringe la difusión, realza con el contraste en fase precoz y vean el mapa ADC hipointenso en esta zona. Por lo tanto, este debe ser un PIRAS 4 o 5, dependiendo del tamaño, ¿no? 1.4 es el punto de corte. Este caso es de hoy día, miren, ve cómo la zona periférica ha sido alterada totalmente, debería ser hiperintensa, pero acá se torna hipointensa y amplia, o sea, cruza la línea media, y lo que llama la atención también es que restringe intensamente la difusión. El ADC es bastante característico, así vamos a ver todos los casos, bastante característica el ADC, y hay un realce precoz de manera difusa en ambos lóbulos que abomba la cápsula. Existen categorías o patrones de compromiso de la cápsula, ¿no? Si hay contacto amplio, si el contacto es de más de 14 milímetros, ya son signos que sugieren compromiso de la cápsula. O si evidentemente la lesión se ha salido de la cápsula, ¿no? Evidentemente por la resonancia observada, ¿no? Este es otro paciente, tiene un PSA de 1784, ya bastante alto. Sin ver la imagen, estamos ya frente a probablemente a una enfermedad muy agresiva, avanzada por ese PSA, y vamos a confirmarlo con la resonancia magnética. Ahora vamos a ver. Efectivamente, vean la señal de la médula ósea heterogénea también y vean cómo restringe intensamente. Aquí la señal, la restricción a la difusión en la médula ósea era bastante intensa. La próstata está disminuida de tamaño con compromiso de ambas vesículas seminales, ¿no? Aquí la señal es una señal intermedia, diríamos, ¿no? Aunque algunas áreas bajas. Vean cómo restringe intensamente la difusión a diferencia de los casos anteriores. También realza el contraste las lesiones neoformativas secundarias en la médula ósea. Pero vean este ADC bastante hipointenso. Entonces nuevamente, el multiparametrismo me acerca bastante al diagnóstico, que en este caso es bastante avanzado, ¿no? Es una estratificación prácticamente, aquí ya no, incluso no necesitaría la probabilidad de una biopsia, creo que se obviaría. Muy bien. Este estudio es bastante interesante. Miren, 740 pacientes. Este estudio se llama PROMIS 2018, pero lo más relevante es que la biopsia por transrectal guiada por ecografía arrojó una sensibilidad del 48%, mientras que la sensibilidad en este mismo grupo de pacientes con la resonancia magnética multiparamétrica fue del 93%. Claro, si nosotros nos ponemos, ¿no?, a tratar de interpretar esto, es que la biopsia que se hace habitualmente transrectal es una biopsia a ciegas. Muchas veces se pasa por alto el cáncer, ¿no?
Por eso la sensibilidad es del 48%. Y el otro dato súper importante es el valor predictivo negativo. Vean que esta ecografía tan rectal tiene un valor predictivo de 74 frente a la resonancia multiparamétrica del 89 a 96%. ¿Qué significa esto? Que si la resonancia magnética de próstata es negativa, o sea, estamos hablando de un PIRAS 2, la probabilidad del cáncer es bastante baja. ¿Ok? O sea, su valor predictivo negativo es bien alto realmente. Y esto es un punto a favor de que resonancia magnética, ya sea multiparamétrica o biparamétrica, puede utilizarse como screening de detección de cáncer, como ya está pasando en algunos lados, ¿no? Muy bien. Paciente de 82 años con PSA de 7.2 y aquí el médico tratante le pide ya biparametrismo. ¿Cuándo utilizar el biparametrismo? Bueno, a veces el paciente no desea el contraste gadolíneo, pero habitualmente es cuando el paciente tiene insuficiencia renal, crónica, hipertensión, que está dañando el riñón, ¿cierto? La creatinina o el índice de depuración de creatinina está muy elevado, etcétera, etcétera. Entonces ahí no se utiliza el contraste y en estos casos se ha demostrado en algunos artículos que la resonancia biparamétrica no es inferior al multiparametrismo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entonces de multiparametrismo y biparametrismo? Lo que se ha observado es que el multiparametrismo le da cierta confiabilidad al radiólogo, incrementa su confiabilidad, pero repito, no ha demostrado ser inferior al el biparametrismo versus el multiparametrismo. Muy bien, este paciente entonces se hizo una resonancia biparamétrica, ¿no? El PSA, ¿cómo era? A ver, el PSA era 7.2. Así es. Y vean ustedes una imagen, aunque el borde está bien delimitado, y eso está en contra de una neoplasia, es hipointensa, sí, pero el borde llama la atención. Sin embargo, la clave diagnóstica también está en fusionar las imágenes, porque vean cómo hay una intensa restricción a la difusión y bajos valores de ADC. Ustedes se preguntarán, ¿y si es un acceso? Bueno, los accesos suelen tener más brillo en difusión, más intensidad de señal y en las secuencias ponderadas entre dos los accesos suelen ser de señal intermedia o incluso de alta señal, porque es un tejido necrótico licuefactivo. Entonces, solamente con el biparametrismo ya puedo yo decir que esto es un PIRAS 4, ¿no? 4 si es que mide 1.4 centímetros. Además, vean ustedes que en este corte coronal la lesión abomba la cápsula, ¿no? Ya tiende una tendencia a tener un compromiso extracapsular. Y ese comportamiento también es un punto a favor de pensar de que esto es una neoplasia. Efectivamente, fue una neoplasia. Este es el STIR, vean, el STIR es una de las secuencias muy sensibles para detectar metástasis, pero siempre unido a la secuencia de difusión, ¿sí? En estas imágenes, este creo que es el caso del anterior paciente, vean que este es un ADC en B1000, también es hipointenso. A veces es bueno ver las dos difusiones. En algunos centros solamente hacen de inicio el B1400, en otras mantienen todavía las dos difusiones, es decir, el B1000 y el B1400. Otra lesión, pero aquí vean el realce precoz de la lesión, restringe la difusión, bajos valores de C y una imagen hipointensa en el borde anterior del lóbulo izquierdo, ¿no? Entonces, esto es un PIRAS 4 también, a pesar de que, bueno, en realidad aquí llama la atención que la zona periférica es de señal intermedia, y esta es una característica que se ve en prostatitis, ¿ok? Pero puede coexistir una prostatitis con una neoplasia, ¿no? Vean que a pesar de que no se deja observar claramente la zona periférica, esta imagen hipointensa es de bordes mal definidos que abomba la cápsula, restringe la difusión, bajos valores de ADC, vean la diferencia entre los cambios inflamatorios que no son hipointensos en este mapa ADC, y además hay un realce, aunque no es tan intenso el realce en la fase precoz, por lo menos sí se deja diferenciar del lóbulo derecho, ¿no? Por lo tanto, ya aquí están los tres
los tres parámetros para decir que efectivamente este es un PIRAS 5, ¿no? Porque esto mide más de 1.5 centímetros. A ver, este paciente tiene un PSA de 15.3. Viene para descartar una prostatitis. Vean que la lesión es en semiluna, parcialmente definida, tiene un realce precoz, pero restringe la difusión con bajos valores de AS. Igual también es una alta sospecha de cáncer, de neoplasia, ¿no? Una ampliación, vean las características hipointensas en el mapa de C con intensa restricción a la difusión. Vean que aquí, por ejemplo, prácticamente es nula y aquí hay una marcada restricción a la difusión, ¿no? Que corregistra con estas imágenes y un realce precoz. A veces no se ve bien solamente en las secuencias ponderadas entre 2, porque la próstata a veces es multinodular y tiene múltiples nódulos también hipointensos. Por eso le decía que la clave diagnóstica no solamente es ver una sola secuencia, sino en conjunto ver las secuencias. Vamos a ver por aquí, ¿cómo es esto? Ajá, más. Puntero. Ajá, uy, ajá. Este paciente tiene un PSA de 50, está bastante elevado, baja de peso, disminución, baja de peso, disminución del apetito. A ver qué nos tiene. Bueno, aquí no es una lesión de baja señal, sino más bien de una señal intermedia, ¿cierto? Una lesión de señal intermedia, pero además tiene un comportamiento infiltrativo. Se ha salido de la cápsula y ha comprometido las vesículas seminales. Además, muestra intensa restricción a la difusión y el ADC claramente es hipointenso, o sea, de bajos valores de ADC. Nuevamente, el realce en la fase precoz no es tan sui generis, ¿no? Por eso les decía muchas veces, y creo que el camino es así, ¿no? Con el tiempo probablemente el contraste cada vez se va a utilizar menos, porque es el biparametrismo lo que está generalmente marcando la diferencia si es o no una neoplasia, ¿no? Vean que no hay un realce precoz, es un realce leve, moderado nada más, pero las características iniciales, el efecto infiltrativo, la restricción a la difusión y los bajos valores de ADC, nos dicen que esto es una neoplasia, ¿no? PSA de 256, bastante alto. Miren cómo hay intensa restricción a la difusión en las estructuras óseas. Esto no es normal, ¿no? Nada de esto es normal. Y también la próstata, toda la próstata está restringiendo a la difusión. En las secuencias ponderadas entre 2, efectivamente, la lesión no tiene bordes definidos y se comporta de señal intermedia, ¿no? Y otro a favor de la sospecha de cáncer, bueno, el PSA es bastante elevado, es más que seguro que es neoplasia, pero vean, el ADC es bien hipointenso, ¿no? Con las metástasis, lo más probable es que tenga enopatías, aquí no la he mostrado, pero lo más probable es que sí las tenga, ¿ok? Muy bien, el mismo paciente. Ajá, aquí vean que la neoplasia a veces también es un problema diagnóstico cuando las neoplasias son muy grandes y no hay un correlato clínico. El paciente viene con una tumoración, dificultad para defecar y bueno, se olvidan de pedir los marcadores tumorales algunas veces y piensan en descartar si esta es una neoplasia primaria de recto o primaria de próstata, ¿no? Y empieza realmente un trabajo diagnóstico porque es importante la presencia o la valoración de los marcadores tumorales. Efectivamente, este paciente se logró obtener su PSA que estaba por las nubes y a pesar que el volumen tumoral prácticamente no está en la próstata, se nota claramente que hay una alteración de la señal en este borde posterior de la próstata. Por aquí está el puntero láser otra vez, aquí, ¿no? Aquí, en esta zona, y todo lo que estoy mostrando aquí es enfermedad que ha extendido y ha infiltrado de manera circunferencial el recto. Algunas veces hay segundo primarios, ¿no? O sea, hay enfermedad en la próstata y cáncer de recto. Viene por cáncer de recto, incidentalmente se encuentra un cáncer de próstata. Y eso, bueno, eso también nos ha pasado, claro que sí.
Pero en este caso fue un cáncer de próstata que infiltra el recto. Vamos a borrar esto. Vean nuevamente, por ejemplo, esta señal es una señal intermedia, no es de baja señal, pero tiene el comportamiento tumoral, claro, restringe. Aquí, por ejemplo, la difusión no restringe tan intensamente, ¿no? Los valores de ADC no son tan hipointensos, es prácticamente intermedio, pero sí vean, el realce es un realce precoz. Entonces, ¿quién nos está ayudando aquí? El comportamiento de la lesión, un aspecto infiltrativo y un realce precoz, pero miren que la difusión no es tan intensa. Entonces, esto probablemente pueda deberse a que su Gleason no es muy alto, ¿no? O errores técnicos del resonador, o el grosor de corte. A veces el tecnólogo hace cortes muy gruesos, más de 3 milímetros, por ejemplo, o a veces hay un artefacto, por ejemplo, una prótesis de cadera que produce artefacto de susceptibilidad y empieza a alterar el campo, disminuye las características típicas de las señales de las lesiones, ¿no? Muy bien, paciente con PSA de 90, bastante elevado el PSA, pero vean ustedes que en vez de ser una lesión, miren cómo restringe intensamente, es bastante alto, pero en vez de ser una lesión hipointensa o de señal intermedia, es una lesión de alta señal, ¿cierto? Los valores de ADC son bajos. Y el realce, vean que el estroma no está realzando, más bien está realzando de manera periférica y en anillo. Entonces, esto nos hace recordar mucho a los accesos cerebrales típicos, ¿no? Donde el ADC es hipointenso y hay una marcada restricción a la difusión. Es el mismo comportamiento. Por lo tanto, diremos que la sangre es fácilmente detectable en resonancia de próstata, ¿no? Como imágenes de alta señal en T1 FASTAC. Es fácilmente detectable el acceso, como lo estamos mostrando aquí, ¿no? Y ya lo hemos visto en varios ejemplos, es fácilmente detectable la neoplasia. A veces hay casos un poco más difíciles, porque las prostatitis, el anterior es un acceso de próstata, ¿no? Una lesión granulomatosa, pero a veces hay una prostatitis y sus características también son algo significativas, algo sui generis, ¿no? Hay una disminución de la señal en ambos lóbulos. La restricción no es tan intensa, pero es una restricción difusa bilateral. El ADC tampoco es hipointenso y el realce, generalmente la zona periférica no debe mostrar realce. Aquí hay un realce de ambos lados de la zona periférica, ¿cierto? Y el PSA es elevado. El paciente tiene disuria, tiene PSA a veces hasta de 50, ¿sí? Pero acá no hay una lesión focal, no hay una restricción focal a la difusión. Por lo tanto, esto es una prostatitis. ¿Qué PIRRAS le ponemos? PIRRAS 3, o sea, un control estrecho. Esta es una característica típica también, una imagen en media luna, vean una señal intermedia. Aquí también hay hay unos bordes definidos, pero nuevamente la restricción a la difusión, miren el background de toda la próstata, ¿no? Multinodular, con bajos valores de ADC, esto es característico de una neoplasia. Miren, y esto es solamente biparametrismo. Bueno, difusión no solamente sirve para evaluar las lesiones hipercelulares, sino también para determinar respuesta al tratamiento. Las lesiones activas suelen ser hipointensas en el mapa ADC. Aquí, por ejemplo, restringe la difusión, pero es una falsa restricción a la difusión, ¿no? ¿Por qué? Porque el ADC es hiperintenso, ¿no? Una verdadera restricción a la difusión es cuando brilla difusión y es hipointenso en el mapa DC. Y aquí efectivamente este paciente ha sido ya tratado bastante tiempo con quimioterapia, con hormonoterapia, su PSA está muy bajo y viene para sus controles, ¿no? ¿Y por qué controlan si el PSA está muy bajo? Porque el clínico puede sospechar de una desdiferenciación, porque el clínico simplemente quiere evaluar si hay un ganglio, o si hay una discordancia entre sus valores bioquímicos, ¿no? Que están normales, y si es que hay la presencia, ¿no?, de una neoplasia. Entonces, suelen pedir resonancia de cuerpo entero ante la sospecha de recurrencia bioquímica, o en general en la evaluación con los controles, la resonancia magnética de próstata puede valorar, como en este caso, respuesta al tratamiento. O sea, las lesiones son inactivas, lesiones óseas inactivas.
Muy bien. El PSMA también ha demostrado ser una herramienta muy valiosa, pero más en el escenario de recurrencia bioquímica. Sin embargo, es importante mencionar también que en esos famosos PIRAS 3, donde son hallazgos inconclusos, donde se mantiene el seguimiento, algunas veces puede uno sugerir el famoso PSMA con PET-CT con PSMA, ¿ya? En algunas ocasiones. Es decir, por ejemplo, si el paciente le sale PIRAS 3 en la primera evaluación, en la segunda resonancia magnética, PIRAS 3 nuevamente, pero sus marcadores se están elevando, su índice prostático también se está elevando, por ahí que no hay una concordancia con la imagen y su bioquímica, y la resonancia magnética no detecta la lesión. Entonces, en ese caso, sí se puede utilizar el PSMA para cambiar ese famoso PIRAS 3. En este caso es bastante claro que aquí, por ejemplo, no se ve muy bien en el T2, pero ya está restringiendo la difusión y el mapa DC también es una imagen hipointensa. El realce dinámico no es un realce significativo, pero vean, fíjense cómo la actividad metabólica del PSMA es focal, intensa, ¿no? Los receptores de las células cuando hay cáncer de próstata se incrementan hasta 1000 veces más. Entonces, podríamos decir que el PSMA sí es un radiotrazador selectivo para cáncer de próstata. Muy pocos falsos positivos hay. Bueno, este es un caso bastante ejemplar. Vean ustedes ganglios que para nosotros los radiólogos son menores de 1 centímetro, bastante pequeños, pueden restringir a la difusión, pero son finalmente inespecíficos por su pequeño tamaño. Si hay sospecha de recurrencia bioquímica, por eso siempre les digo, hay que revisar bien la clínica, entonces puede estar indicado este estudio, ¿no? PET-CT con PSMA, y vean que la actividad metabólica cómo focaliza y por lo tanto este ganglio es el patológico, ¿no? Vean que son casi, incluso este parece más grande, ¿no? Este es más pequeño, más hipointenso, pero tiene la actividad metabólica más intensa acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es enfermedad tumoral activa. Vamos a ver qué más. Conclusiones. Bueno, resonancia magnética multiparamétrica, biparamétrica, en el escenario, la incorporación de esta tecnología en el escenario diagnóstico como prueba inicial antes de una biopsia ha podido reducir la proporción de hombres, de la proporción de biopsias innecesarias, ¿no? Resonancia magnética de próstata mejora la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo, ya lo hemos comentado, y por lo tanto aumenta la rentabilidad en el escenario diagnóstico y terapéutica del cáncer. Aquí hay otra conclusión bastante importante que reduce la ansiedad, ¿sí? En la práctica privada, muchos pacientes ya temerosos de una biopsia se hacen su resonancia magnética y me hace recordar mucho a la resonancia de mama, ¿no? Porque quieren saber si realmente van a pasar a una biopsia o no. Entonces, reduce la ansiedad porque va a discriminar a estos pacientes que realmente necesitan una biopsia de los que realmente pasan a una vigilancia activa, ¿no? Entonces, en realidad es una herramienta bastante robusta para este problema de cáncer, que por cierto es el número 1 en el hombre. Muy bien, muchas gracias por la atención. Eso es todo. Excelente ponencia, Raimundo, como siempre. Nos has abierto un poco los conceptos acerca de la resonancia magnética de próstata. Sabemos que el manejo de cáncer de próstata es un manejo multidisciplinario, ¿no? Y nosotros como médicos radiólogos somos parte de esto. Y bajo esa premisa, Raimundo, quería hacerte una pregunta, por favor. Sí, dígame, doctor. Nosotros como radiólogos y en un informe de resonancia magnética, ¿qué cosa no debemos de dejar de mencionar para que nuestros amigos urólogos estén contentos? Bueno, nunca están tan contentos, pero al menos para que sonrían. ¿Qué cosa debemos nosotros mencionar en nuestro reporte y que nunca deben faltar? Gracias por la pregunta, doctor. Bueno, sí, cada vez ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, la tendencia a hacer informes semi-estructurados se está incrementando, ¿no? Generalmente la próstata se debe medir en los 3 diámetros y
multiplicarlos por 0.52 para dar el volumen, ¿sí? Después, de manera estructurada, pasamos a la evaluación de la zona periférica, ¿no? En ese orden, ¿no? Zona periférica, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a ver en la zona periférica? Si son solamente cambios inflamatorios o ya hay una lesión que es fácilmente detectable en la zona periférica, ya lo hemos comentado. Tercer ítem, zona central y transicional. La zona central y transicional es difícil diferenciarlas, no hay un borde en resonancia magnética para diferenciar de ambas, ¿no? Pero por eso se junta en un solo ítem zona central y transicional, que suele ser adenomatosa, y ahí es donde tenemos que poner si efectivamente hay alguna restricción a la difusión, alguna imagen hipointensa o algún realce precoz que haga sospechar de una neoplasia. Ese es el tercer ítem. El cuarto ítem, evidentemente, es la cápsula. Si nosotros estamos frente a una neoplasia, tenemos que decir si esta sospecha de neoplasia contacta la cápsula, en cuanto contacta la cápsula, si abomba la cápsula, si obtura el ángulo recto prostático, ¿sí? Todos esos detalles hay que colocarlo. El tamaño de la lesión, si hay una lesión sospechosa, hay que bueno, la recomendación PIRRAS dice por lo menos un diámetro, ¿no? En general, los radiólogos o a los residentes con quienes trabajo en el instituto, suelo decirles que pongan 2 diámetros, pero la recomendación es por lo menos un diámetro de la lesión. Entonces, si contacta o no, dónde está localizado, ya sabemos por anatomía que se debe poner la localización del tumor, o sea, si está en la zona periférica, en el aspecto anterior, posterolateral, posterior, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte, si es anatómica, es importante. El radiólogo, para que se diferencie de los otros especialistas, el radiólogo en realidad es un morfólogo, y como morfólogo tiene que ser bastante descriptivo. Tampoco vamos a rellenar el informe de tantas cosas, ¿no? Pero por lo menos lo más importante, la característica de la lesión, si cómo se comporta en T2, si restringe o no restringe, si tiene bajos valores de ADC, si contacta la cápsula, ¿no? Si compromete la uretra prostática. Y finalmente, el cuarto ítem es, por ejemplo, las vesículas seminales, ¿no? El cuarto ítem era la cápsula. El quinto ítem es las vesículas seminales, ¿no? Si están normales, si son hipotróficas o si la lesión está contactando la vesícula seminal, ¿cierto? El sexto ítem es ya si hay compromiso ganglionar. Evidentemente, nuevamente aquí la anatomía, ¿no? Hay adenopatía en la cadena ilíaca externa, interna, grupo obturador, presacro, etcétera, etcétera. La localización, el tamaño del ganglio, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo el famoso T, el N, vemos si hay metástasis, o sea, si hay lesiones óseas secundarias, y adicionalmente hay que describir, y efectivamente así siempre está en los formatos ya semiestructurados, si la vejiga está comprometida o no, si hay una sonda vesical, si está gruesa la vejiga, perdón, porque a veces hay compromiso secundario colindante del cáncer de próstata de la vejiga o un segundo primario en la vejiga. Entonces, no olvidar la vejiga también. Y por último, el recto, ¿no? Entonces, esos parámetros son importantes en los hallazgos. La técnica, evidentemente, si es un multiparamétrico, si es paramétrico, si se utilizó contraste, poner, por favor, el factor B, que es B1400, y la conclusión, evidentemente, tiene que ser la más escueta, clara y precisa, y finalmente al final poner el PIRRAS, ¿no? Si es 1, 2, 3, 4 o 5. Muy bien. A ver, acá hay una pregunta del público asistente. ¿Qué ventajas nos ofrece la resonancia magnética realizada en un equipo de 1.5 Tesla versus 3 Tesla? Bueno, los primeros 3 Tesla les comento que estuvieron con muchos problemas por producir mucho artefacto, pero ya es bastante claro que es importante utilizar equipos de alto campo y eso significa 1.5 para arriba, ¿no? O sea, no hay diferencia significativa en realidad, ¿no? Ahora los 1.5 Tesla cada vez tienen más canales y la resolución es excelente con 1.5 Tesla, ¿no? Entonces, es más que suficiente 1.5 Tesla. Entiendo que el 3 Tesla tiene alta resolución en músculo esquelético, en partes blandas, pero en próstata es suficiente con 1.5. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Pero acá hay una última pregunta en aras del tiempo. Doctor Raimundo Cernaque, ¿qué hacemos con los PIRAS 3 y en qué caso lo catalogamos de esa forma? Excelente pregunta. El PIRAX 3, así como el BIRAX o el BIRAX 3, suele ser un dolor de cabeza, ¿no? El 1-2 son hallazgos benignos o próstata normal. El 4-5 es una próstata que estamos sugiriendo los radiólogos, hágale una biopsia, ¿no? El 4 y 5 se diferencia básicamente por el tamaño, 14 milímetros. El PIRAS 3, y esto ha sido pregunta ya también que me hicieron muchas veces, años atrás, hay que, hay que conversar mucho con el urólogo, porque en la literatura dice PIRAS 3, sospecha baja de cáncer, pero hay una tendencia aquí en Perú a que el PIRAS 3 es un seguimiento. Entonces yo recomiendo que al final usted ponga PIRAS 3 y haga un paréntesis y ponga se sugiere seguimiento estrecho. ¿Quiénes entran al PIRAS 3? Las prostatitis, ¿no? Las prostatitis, las lesiones que son inconclusas, ¿cierto? Y que hay que seguirlas de todas maneras, ¿no? No a todos le tenemos que poner 3, hay algunas próstatas, pero hemos tenido casos donde el PSA es 2, ponte, muy bajito, ¿no? El PSA 4 es, a más de 4 ya es patológico, ¿no? Pero si viene un paciente con PSA de 2, ya es un alivio, entre comillas, ¿no? Y si no encuentras nada, entonces a ese paciente le ponemos PIRA 2. Pero póngase que viene un paciente con un PSA de 8 o de 7, ya está elevado, y veamos una próstata multinodular, pero no encontramos con todo este multiparametrismo que hemos evaluado, no encontramos una lesión categórica, entonces, repito, le vamos a poner estratégicamente un PIRAS 3. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga cáncer el paciente, pero un cáncer significativamente no clínico, o sea, un Gleason de 5, un Gleason 4, ¿cierto? Entonces, y ya le vamos a dar tiempo a este paciente para que en su siguiente control se detecte la neoplasia si es que se nos está pasando. Eso se llama finalmente vigilancia activa, ¿no? Entonces, la vigilancia activa está bastante requerida con PIRAS 3. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en aras del tiempo, doctor Sarnaque, queremos agradecerle en nombre de la Sociedad Peruana de Radiología por su tiempo, por su excelente charla y a todos los que han participado en la charla, muy buenas noches y los esperamos en la siguiente sesión. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches a todos, cerramos sesión.